¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a hablar de Racing, de este Racing versus Racing que está titulado el análisis, con información por supuesto, y también tratando de leer un poco el momento, el contexto en el que Racing va a entrar a agosto, a un mes determinante, porque Racing se jugará desde el domingo ante Riestra por la Copa Argentina. Una semana después, en el Clásico con Boca, con lo que siempre representa un partido de esas características, pero fundamentalmente desde el 12 de agosto, cuando inicie la serie de octavos de final de la Libertadores ante Peñarol, mucho de lo que puede ser su rumbo deportivo en este 2025 e incluso cómo va a pensar 2026. La información, para arrancar con lo más concreto del día, lamentablemente tenemos que hablar de otra lesión, porque hoy se confirmó el desgarro de Gastón Martirena, que justamente había sentido una molestia en el partido contra Estudiantes el último sábado en Avellaneda. Hoy se corroboró mediante estudios que sufre una lesión muscular. Se pierde el partido con Riestra. No va a estar tampoco en la Bombonera. Lógicamente está afuera de la primera partida de Racing en la Copa Libertadores ante Peñarol, y la realidad es que es muy poco probable, o va a estar contrarreloj para llegar a la revancha el próximo 19 de agosto en Avellaneda. Recordemos que la lesión del uruguayo se suma a la de Bruno Zuculini, también desgarrado en el partido contra el Pincha, mientras que se espera por la recuperación de Gabriel Arias. En el caso de Arias, ya se perdió la derrota del último sábado, no va a estar el domingo en la Fortaleza ante Riestra por la Copa Argentina, pero el arquero quiere estar sí o sí en la Copa Libertadores. De hecho, si responde bien desde lo físico, el sueño del capitán de la academia es poder decir presente en la Bombonera ante Boca, aunque eso yo lo tomaría con pinzas, producto del tiempo también de recuperación, considerando que su lesión fue hace apenas 10 días, en lo que significó para Racing la victoria ante Belgrano. Respecto al partido del domingo, ya con todas estas bajas confirmadas, con Maravilla Martínez, que tampoco va a poder jugar, recuerden que estuvo expulsado ante San Martín de San Juan en la ronda previa, hay información respecto a las entradas. Ayer martes a la noche, en mis redes, @MatíasRuffet, ahí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram, contaba que la venta iba a ser presencial. Eso está confirmado. Racing va a vender los tickets en el Cilindro. ¿Cuándo es la venta? A partir del viernes a las 11 de la mañana. No me dieron todavía la cifra exacta. Hay algunas diferencias entre las fuentes que consulté respecto a cuántos van a ser los miles de tickets que va a tener Racing, pero la venta va a ser presencial. Esto, lo que explican desde el club, obedece a la organización de Copa Argentina, a la entrega justamente de entradas físicas, y que por eso no se hace mediante un sistema virtual. Esa es la argumentación que dan. La realidad es que hoy es un método que queda ya muy viejo respecto a lo que hoy uno puede comprar directamente por el celular, por la compu, por las vías justamente electrónicas. También, hablando de la venta de entradas, no me especificaron que vaya a ser con prioridad para socios. Y a partir de esto, al momento en el que estoy grabando el video, ya casi en el cierre de este miércoles 30 de julio, ojo que puede haber una venta que sea directamente abierta a todo público, que no haya un filtro previo, lo que siempre también puede implicar algún problema. Seguimos ahora con la información, porque uno de los nombres que surgió este miércoles es el de Manuel Lanzini. A Manuel Lanzini lo busca Racing, es que lo ofrecieron. La academia no lo tiene en sus planes. Lo que sí tengo como dato es que desde el entorno del jugador, desde la representación del futbolista, están ofreciéndolo a distintos clubes. De hecho, tiene una negociación con Estudiantes de La Plata. Personas que están justamente en el fútbol de Racing me dicen desconocer de una negociación por él, y de hecho dicen, se mantienen en Racing cuando uno consulta, en la postura de que no van a llegar más jugadores. Al menos eso es lo que dicen a esta hora quienes consulto permanentemente, y que en general hasta el momento, en este tiempo de mercado de pases, tengo que jugar, me han dicho la verdad en la mayoría de las situaciones. Sabemos que muchas veces se esconde algún nombre, o se trata de no exponer alguna negociación, o de repente algún nombre se filtra mientras se está negociando con otro. Caso Vázquez,
que lo tuvieron 10 días ahí latente, mientras Racing terminó cerrando a Pardo. Entonces, lo de Lanzini de momento es un ofrecimiento, pero desde Racing lo que me aseguran es que hoy por hoy se retirarían del mercado con lo que hay, con los 5 refuerzos que llegaron hasta el momento. Y quiero hacer con esta situación de Lanzini y ahora viendo a Agustín Almendra una referencia al mercado de pases y a distintas situaciones que van más allá de este libro de Racing y que hablan de un mes convulsionado para la academia. Por eso es que titulo este análisis Racing versus Racing. ¿Se acuerdan de aquella idea del Racing positivo? Bueno, hoy lo que uno puede olfatear en lo que es el alrededor del cilindro, incluso el último fin de semana al salir de la cancha, en lo que uno habla no solo los días de partido, sino en distintos grupos, con todos los hinchas que uno conoce, es que hay una sensación ambigua de cara a estos partidos tan importantes que vienen y que pueden llegar a marcar un poco el rumbo de lo que va a ser el resto del año para la academia. ¿Por qué digo esto? La situación que se despertó con Agustín Almendra la semana pasada, recuerden ustedes, él le planteó al cuerpo técnico y a la dirigencia que se sentía relegado, que quería irse a Vélez o que en realidad estaba pendiente de esa posible negociación porque Guillermo Barros Esqueloto lo había pedido, lo conoce, lo tuvo en boca, lo elogió públicamente y Racing en un primer momento no es que le cerró contundentemente la puerta a negociarlo a Almendra. Costas lo dejó afuera de la lista de convocados en la caída contra Estudiantes, sin embargo después marcó el técnico que él lo quiere, que todos dentro del grupo quieren contar con Agustín Almendra, que había perdido el puesto lógicamente, no eran buenos sus rendimientos, pero no cabe duda que en el contexto de lo que hoy tiene Racing, prescindir de Almendra y encima enviarlo a un club que potencialmente puede ser, por ejemplo, tu rival en cuartos de final de la Libertadores, si es que los dos avanzan, es básicamente darse un tiro en el pie. Y a partir de esto, Almendra había hablado con sus compañeros, había charlado también con Costas y también, esto lo contaba ayer en las redes, a partir de que Vélez no hizo ninguna nueva propuesta, los 2.300.000 que había ofertado el equipo de Liniers eran insuficientes para Racing como para plantear una negociación, todo eso confluye en que Almendra va a seguir en Racing, o al menos eso es lo que me aseguran quienes están en lo que es el día a día del fútbol de la academia. Producto de esto, no deja de ser un ruido innecesario en la previa de encuentros tan importantes como el que Racing tendrá ante Riestra, el clásico con Boca y fundamentalmente, insisto, el duelo con Peñarol en la Copa Libertadores. Hay un clima enrarecido en lo que es esta previa de partidos tan importantes para Racing. Por estas situaciones, porque lo de Almendra también tiene que ver con un reclamo del jugador y de su representante sobre una mejora contractual, y en esto quiero hacer una aclaración, porque Almendra tiene contrato con Racing hasta 2026, hasta fines del año que viene. Desde la academia no consideran que hoy le tengan que hacer una mejora de sueldo porque si no al jugador lo van a perder en lo inmediato. ¿Hay una cláusula que le permite a Almendra irse de Racing este año en fines de diciembre? Sí, pero ¿de qué manera? Si es que no juega el 50% de los partidos del año. Hasta el momento, de 29 encuentros oficiales, Almendra participó en 23. Es decir, hoy estadísticamente está mucho más cerca de cumplir en breve el objetivo de la mitad de los partidos que de no hacerlo. Entonces también entiendo que el jugador ha recapacitado sobre esta situación, aunque mantiene ese pedido de una mejora contractual, pero Racing también tiene el derecho de decirle, hoy por hoy, con el salario que tenés, ya es lo acordado en su momento y tenés que afrontar lo que viene de la temporada, que es algo muy importante. Uno de los puntos que me hizo ruido al consultar sobre este tema, tiene que ver con que en Racing consideraban que si a Almendra lo vendían, a Vélez, si es que Vélez ponía 4 millones de dólares o un poco menos y una deuda que había por lo que fue el pase de Centurión al Fortín, acá encontraban a uno de los reemplazantes. Digo, en esta imagen, uno de los protagonistas es Matías Aracho. Y Matías Aracho, que fue una de las incorporaciones del principio del año, pensando sobre todo en que seguramente al principio iba a tomar el ritmo desde lo físico, porque el año anterior no había podido jugar mucho en Atlético Mineiro producto de diversas lesiones. Hoy a Saracho no lo tenés como una pieza importante para poder disponer ya en el equipo. De hecho,
en esta parte del semestre todavía no pudo jugar justamente porque está recuperándose de una nueva lesión muscular. Por eso digo que ahí hay una cuestión que también me hace ruido, porque Racing planificó bien una parte del mercado de pases, lo que es el mediano y largo plazo seguro, enseguida voy a argumentar por qué, pero da la sensación de haberse quedado corto en este momento, en lo que es el ahora, el ya, que es la Copa Libertadores, que es la Copa Argentina, pero sobre todo el máximo certamen continental, que es un campeonato que te obliga a tener variantes y a tener jugadores de jerarquía, de relieve. No porque no lo sea Saracho, pero en este año jugó 15 partidos. ¿Saben cuántas veces llegó a jugar un partido entero Matías Saracho este año? En ninguna ocasión. Por eso digo, aún con aquel buen recuerdo del segundo tiempo que disputó en la consagración en la Recopa ante Botafogo, hoy lo de Saracho está más atado al gran y enorme recuerdo de su producción en el 2019 que lo que ha entregado en este segundo ciclo. Lo vemos a Luciano Vieto, y ¿por qué hago referencia a él? Por más que no es mediocampista, en función de esto de si se iba Almendra, en Racing consideran que hay reemplazantes adentro. Es uno de los jugadores que estaba llamado a ser generador de juego, o el que incluso pudiera unir a la mitad de la cancha con el ataque, algo que tantas veces le falta a Racing. Vieto tuvo post consagración en la Sudamericana y hasta la Recopa, cuando se lesionó, un momento bárbaro, había metido 7 goles en 10 partidos, había encontrado un lugar preponderante en lo que era el juego también y en el concepto, en el criterio de cómo ir articulando el fútbol de Racing en esos partidos. Pero la realidad es que después, por cuestiones físicas y también por cuestiones de su rendimiento, por cuestiones que uno, por la información también lo digo, tiene que ver con algunos altibajos de la confianza de Vieto, que en un mismo partido puede hacer una jugada propia de un crack y que después puede estar durante varios minutos ausente de lo que es el trámite del encuentro. Hoy no está disponible y además está luchando con una lumbalgia, que es una lumbalgia complicada, es una lesión que de hecho él arrastra de mucho tiempo a esta parte, no solo de su estadía en Racing, y que lo está complicando, y por eso hoy no lo hace estar como una de las herramientas con las que cuente Costas a la hora de hacer cambios o de armar el equipo titular. Y Richard Sánchez, que entró el otro día, también indican en el análisis futbolístico de Racing que es un jugador para que ahora sea una de las soluciones al equipo. Si me tengo que guiar por lo que vimos y sobre todo por este número que voy a dar a continuación, digo que eso es un análisis erróneo, que hoy Richard Sánchez, a este momento del cierre de julio, uno no lo puede proyectar como el jugador que en lo inmediato va a resolver o va a ganarte los partidos. ¿Puede entrar y hacerlo? Sí, es fútbol, pero en este año, con la camiseta de Racing, llegó durante el campeonato, recuerdan, antes del clásico de Avellaneda del primer semestre, Richard Sánchez en total hasta ahora jugó tan solo 7 partidos con la camiseta de Racing, y de esos 7 partidos hasta el momento no tuvo goles y tampoco tuvo producciones destacadas. Por eso digo que es un buen jugador, que considero que estuvo muy bien buscado por la Secretaría Técnica, pero que hoy imaginarlo como quien ya te va a resolver algo va a contramano de lo que hemos visto hasta el momento y de lo que evidentemente analiza Costas, porque lo tiene en el día a día, lo conoce al jugador paraguayo y aún así no le ha dado un lugar tan importante, también con lesiones musculares. Justamente abríamos el informe hablando de 3 desgarros en el último tiempo, y las lesiones musculares están siendo moneda corriente en el plantel, con la complicación que eso significa en un momento de una agenda cargada con partidos tan pero tan significativos. Continuando con el análisis, quiero concatenar esto con lo que es la situación de Diego Milito, el rol de Diego Milito, y también lo que es una grieta que hay en Racing y que uno, por el conocimiento que tiene de algunos actores del club, de un lado y del otro, por decirlo de algún modo, de los de Milito o de los de Blanco, lo que en su momento era un Racing unido, esta referencia que siempre hace Costas de estemos todos juntos, porque cuando estamos unidos conseguimos grandes cosas, no dejen que nos dividan. Si uno toma la película del último mes o mes y medio de Racing, es imposible no caer en la cuestión de que evidentemente se rompió esa atmósfera favorable y positiva que se vivía, por ejemplo, al comienzo de este 2025. ¿Se acuerdan en la previa a la Recopa?
Costas diciendo públicamente y adentro del vestuario, en los pasillos del club y en todos lados, la recopa, la recopa, la recopa. Los jugadores, la recopa, la recopa, la recopa. Los hinchas, la recopa, la recopa, la recopa. Racing estaba en un tono positivo y así también lo pudo reflejar en la cancha, jugó muy bien, le ganó dando cátedra al Botafogo, tanto en Avellaneda como en Brasil. De aquel momento, de aquella película de alegría, de gloria, de consagración, a este julio entrando ya a un agosto que puede ser determinante, hoy Racing tiene situaciones que hacen que la figura de un ídolo inmaculado, de un ídolo que hasta el momento nunca había recibido reproches de la gente, porque volvió con aquella premisa de que Racing debía pensar en grande y lo llevó a cabo en la cancha. ¿Se acuerdan contra Estudiantes? En el campeonato del 2014, gol de Racing, el 1-0, Milito mirando a todos, capitán del equipo, figura, estamos 0-0. Esa era la mentalidad de ese Racing que con él como emblema terminó siendo campeón. Ese Racing que también trató de pelear en todos los frentes hasta el momento del retiro de Milito. Racing que también estuvo en lo más alto, con grandes estándares de búsqueda de jerarquía, con él como secretario técnico. Y ahora como presidente, algo que me parece muy saludable que haya vuelto esta figura de la Secretaría Técnica con Saja a la cabeza, pero fundamentalmente con gente muy valiosa en lo que es el trabajo del scouting y del análisis. Uno de ellos, Javier Weiner, que fue el asesor principal de Milito en aquella Secretaría Técnica exitosa del Racing campeón de la Superliga 2018-2019. Digo, todo eso está perfecto, está muy bueno, pero aún así me extraña que de Milito, ese ídolo que afuera de la cancha también dijo hay que ver como inversión el poner dinero y no como gasto, que en este libro de pases en particular, Racing no haya ido por algo más, por algún jugador más del mediocampo hacia adelante, de ese futbolista que vos sabés que te puede poner la pelota que otro no ve. Y sobre la figura de Milito empiezan a recaer esos primeros cuestionamientos del hincha. ¿Por qué? Porque el lema de campaña fue salto de calidad. Es cierto también, y acá quiero hacer una separación, que salto de calidad involucra, por ejemplo, el plan de infraestructura. Y en ese sentido, lo de Milito es muy ambicioso y si se plasman las obras que han presentado, van a comenzar a hacer en el predio de Ezeiza, el año que viene Racing va a comenzar a tener un lugar que se presupone de élite. Eso es un salto institucional. También hay un plan muy importante en juveniles y eso significa que si Racing vuelve a potenciar el predio Tita Matiusi, ahí va a tener capital para lo deportivo y eso también te va a implicar un ingreso de dinero importante. Es decir, es un salto de calidad. Sí, son proyectos que seguramente se vean a largo plazo, pero en lo inmediato yo no tengo dudas de que probablemente muchos del otro lado compartan, otros pueden disentir. Me interesa leerlos en los comentarios a todos respecto a todos estos temas planteados, a que le faltó más ambición a Racing en este mercado de pases, que tal vez no le encontró la ingeniería económica acorde. Nadie le va a pedir que hipoteque el club. Esto lo remarco, no es que uno dice gastar por gastar, la copa es traicionera, pero hoy queda la sensación de que si Racing llegara a tropezar en lo inmediato en la Libertadores, van a recaer muchos más reproches sobre la figura del presidente, producto de que el plantel es un buen plantel, pero es menos de lo que él recibió como presidente. Justo en un año en el que Racing a nivel internacional es uno de los equipos de mayor reputación de Sudamérica y se la ganó en la cancha, se lo ganó siendo un gran campeón de Sudamericana y triunfando en la Recopa, como decía, con cátedra ante el campeón de la última Copa Libertadores. Y además de todo esto, hay un par de situaciones que resultan bastante llamativas. Tenía otra imagen que era la de Milito con Chiquitapia. Hay algunos rumores, esto también tiene que ver muchas veces con versiones que son lanzadas con cierta intencionalidad a favor o en contra de dirigentes, que dan cuenta de que Milito, de que Racing había pedido en la AFA jugar con Boca el próximo viernes 8 de agosto, para tener un día más de descanso, viajar a Uruguay y jugar el martes 12 la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde Racing, con todas las fuentes muy importantes que pude hablar, me niegan rotundamente haber hecho un pedido a la AFA. Y además, cuando uno pregunta, ¿pero por qué no hicieron el pedido? Si Boca no juega copas, si Boca ya no está siquiera en Copa Argentina, si ahora en este fin de semana de Copa justamente Nacional no va a estar en actividad, podría jugar el viernes 8.
¿Cuál es la respuesta que me dieron distintas personas del club? Que sabían que era un pedido casi estéril. ¿Por qué? Porque consideraban que desde seguridad iban a plantear que era inviable en Ciudad de Buenos Aires. Lo que no recordaron o lo que omitieron es que Boca jugó de local un viernes a las 7:30 de la tarde en este campeonato. Segunda fecha del clausura, reestreno de Paredes con la camiseta de Boca, un viernes a las 19:30. Es decir, tenemos un antecedente muy reciente que echa por tierra al menos ese argumento hacia el afuera que dan desde el club. Dicen también en la interna de AFA que podía llegar a ser un pase de facturas porque Racing no quiere recibir visitantes. Al fin y al cabo eso está bien porque el resto de los grandes no lo hace, porque Racing tiene muchísimos socios, quiere ampliar incluso su masa societaria. Tengo datos sobre la campaña de socios y se los voy a ir actualizando en los próximos videos porque hay números nuevos que dan cuenta del rendimiento que está teniendo esa campaña y de algunos comportamientos de los socios que se suman y de los que han dejado de estar en el padrón de la academia, pero no me quiero desviar del foco de lo que estoy contando. Si Racing no le pidió a la AFA jugar un viernes a la noche o a la tarde-noche en vez del sábado y así no ganar un día de descanso, se equivoca. Yo sé que algunos dirán, bueno, no es tan determinante porque el viaje a Uruguay es corto, pero la realidad es que no hay peor gestión que la que no se hace. Lo dijo un tal Juan Domingo Perón, justamente el presidente Perón, el estadio de Racing, a donde Milito es una de las máximas leyendas del último tiempo, un ídolo incuestionable en lo deportivo y también en lo que fue su gestión como director deportivo, puede llegar a empezar a recibir reproches, algo para él inédito, producto de estas decisiones que está tomando como dirigente. Sí, también quiero marcar que aprendió un aprendizaje doloroso para el presidente de la academia de la situación de Salas y luego blindó rápidamente a Maravilla Martínez. Recuerden que ese Salas Gate que se desató en Paraguay en la pretemporada a fines de junio, también había coincidido con que Almendra, de quien hace un ratito nada más hablaba, también había planteado un reclamo, no en este caso por querer irse al sentirse relegado, sino porque quería una mejora contractual. Siempre, y esto lo decía de hecho el tesorero de Racing, Diego Cifarelli, en la última asamblea, decía no es lo mismo negociar con un plantel que con un plantel campeón. Por supuesto que te van a aparecer varios reclamos, pero en ese sentido, para el presidente de Racing fue un cachetazo lo de Salas. Y producto de esta interna, de la que hablaba, de esa división que hay entre los de Milito y los de Blanco, en un punto en el club, no quiero olvidar la situación que se dio en San Juan, cuando Racing jugó por primera vez luego de la partida de Salas. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Blanco estuvo presente, subió una foto a las redes con miembros de su anterior comisión directiva y desde el entorno de Milito lo interpretaron a esto, se apagó la luz, como una situación de tratar de ir a ver la primera derrota, entre comillas, para Milito como dirigente. Dicho todo esto, Racing tampoco está dando respuestas desde lo futbolístico. Recordemos que el equipo en los últimos partidos ha demostrado en muchas ocasiones, que no tiene respuestas cuando el rival se le mete atrás. Y eso es responsabilidad de Gustavo Costas, del entrenador, porque el técnico, al margen de contar hoy con menos material que antes, no le está proporcionando una nueva idea de juego. Racing, incluso con estas lesiones que tiene, al no contar con Martirena, al no tener, decía, a Zuculini en el medio, al no saber si va a poder disponer en la revancha también de todos estos jugadores, va a tener tal vez que hasta reconfigurar la manera del armado del equipo. Y ahí la mano del técnico va a ser importante al margen de lo que sean los jugadores o las calidades de los futbolistas con los que cuente. Para cerrar, ¿Racing hizo un mal mercado de pases? Siento que lo que es lo mediano y largo plazo estuvo bien enfocado, que son jugadores jóvenes, con proyección, algunos con buenas características que ya han demostrado, como Duván Vergara. Creo que Elías Torres se puede meter rápidamente en el equipo, el otro día lo hizo muy bien, y creo que puede ser quien acompañe bien a Maravilla como para que los dos se fajen con los defensores si es que Racing sigue jugando tan directo y a veces ya abusando del pelotazo como pasó ante Estudiantes de La Plata. Pero hay cosas por revisar. Y también hay algunas señales de alarma en lo que es incluso a nivel interno, en la composición de lo que es el día a día del plantel, que estas situaciones van generando cierto malestar. De hecho, lo vimos en el último partido, la discusión entre Sosa y Vergara.
no quiero dejar de marcar también que las discusiones dentro de los partidos ocurren, que también las hay en planteles que después ganan los partidos o ganan campeonatos, pero hoy por hoy hay un caldo de cultivo y por eso es que titulaba este análisis, este video Racing versus Racing, con un aire que hace que por momentos dé la sensación de que Racing no está prácticamente o bien enfocado en lo bueno que se le puede venir o en lo importante que se le viene, o las implicancias que puede tener si es que no pasa en la Copa Argentina o en la Copa Libertadores de América de manera prematura. Si te gustó este video, te pido que le des like, que compartas el mismo, que te suscribas a este canal. Estamos iniciando la comunidad. Se nos apagó la luz, se apagó la computadora, pero nosotros mantenemos vigente el video y también tenemos un regalo, porque se apaga la luz, pero se enciende esta camiseta hermosa en la pantalla. La tercera de Racing, la camiseta alternativa, que tiene este escudo histórico, que encima es más manto sagrado que nunca, porque fíjense, no tiene publicidades, con este cuello hermoso, con los detalles, el primer grande, puede ser tuya. ¿Qué tenés que hacer? Suscribirte a este canal. Nada más, nos reencontramos durante la semana para seguir analizando, debatiendo. Quiero saber su punto de vista sobre todas estas cuestiones